Ya, ahora sí. Muy bien. Ya previamente había anunciado de que el tema de hoy es comerciante, comercio y contrato. Estoy compartiendo con estudiantes de contabilidad, segundo ciclo. En la primera parte voy a grabar la clase para dejar como referencia para los estudiantes que desean, ¿no?, verificar o para que se requiera, ¿no? Hablaremos de comerciante. ¿Qué es comerciante? Comerciante es aquel que realiza de manera habitual o permanente actividades mercantiles. Un comerciante se dedica principalmente a comprar y vender productos o bienes en el mercado con el fin de obtener ganancias por este acto. Entonces, comerciante es una actividad donde se vende, se compra bienes y productos. Mercado quiere decir el espacio, ¿no? El espacio donde se comercializa. ¿Y qué es un comercio? Comercio está vinculado con las personas que se dedican a comprar y vender bienes o servicios, actividad que desarrolla en un espacio físico. Entonces, comercio es un lugar, un espacio donde puedes comprar y donde puedes vender bienes, servicios, etc. Todo lo necesario. Pero sabemos que en nuestro país hay dos líneas de comercio. Hay comercio formal y comercio informal. Comercio formal es cuando tú tienes un espacio donde tú has tenido la autorización a través de la municipalidad para que tú puedas efectivizar tu actividad comercial. Informal es donde tú puedes realizar tu venta en forma personal a criterio personal. Y esta clase de comercio pulula en nuestro país, ¿no? Somos un país eh, informal, somos un país espontáneo, ¿no? Todavía no tenemos esa cultura de lo que es la formalidad. Eh, Genéricamente por la misma situación de corrupción, etcétera, de las autoridades, ¿no? Muy bien, ¿qué es un contrato? Es la pregunta que había planteado con anticipación en la clase pasada, ¿no? Es un acuerdo generalmente escrito o puede ser verbal, aunque también puede ser de palabra, que es verbal, por el que dos o más personas se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. Se utilizan contratos para acordar prestaciones de servicio, productos, locaciones, entre otros. Entonces es un contrato. Se indicaría en una palabra concreta o coloquial, contrato es el acuerdo de partes. Seguimos con más fuentes sobre el tema indicado, ¿no?, del comerciante, comercio y contrato. ¿Quiénes son comerciantes? Comerciantes es la persona habitualmente dedicada a realizar cualquier actividad comercial con fines de lucro. Eso es comerciante. Contrato. Había indicado acerca del contrato. Contrato principalmente hay dos clases de contrato. Claro que hay una variedad de contratos, pero me voy a una explicación bien concreta de lo que es el contrato. Contrato típico y contrato atípico. Eso debe ser con mi fuente. Típico y atípico. A ver, vamos a ver. Aquí estamos. Contrato típico es aquel contrato que se encuentra previsto y regulado por la ley. Por ello, en ausencia de acuerdo entre las partes, existen normas dispositivas a las que hay que acudir. En palabras concretas, contrato típico es un acuerdo empleando, consignando las normas. Y contrato atípico son aquellas en que las partes, en uso de la autonomía de la voluntad, regulan de forma novedosa,
desconocida por el ordenamiento jurídico. Sus relaciones jurídicas no se ciñen a ningún modelo de contrato preestablecido. Entonces, diremos que contrato atípico en nuestro país se emplea muchísimo, ¿no? Hay acto de voluntad confiable, ¿no? Hay personas que son muy confiados. Por palabra toman un acuerdo y esas palabras se lo lleva el aire, ¿no? O escriben en un documento escrito que se transformaría en un contrato privado, ¿no? El contrato privado es realizado por las personas intervinientes en un contrato con o sin asesoramiento profesional. Tendrá el mismo valor que la escritura pública entre las personas en los que suscriben y sus causales. ¿Qué quiere decir contrato privado? Contrato privado es el acuerdo que tú vas, buscas una tipeadora, un tipeador te tipea un documento y firmas, ¿no? Ese es contrato privado. Tiene medio valor de lo que es atípico, ¿no? Porque atípico ya es totalmente verbal, ¿no? Es como cuando en una cochera dejas tu carro verbalmente, ¿no? Le dice, bueno, te dejo mi carro hasta el día de mañana. ¿Cuánto es? 5 soles, 3 soles, ya. Le pagas tu 3, 5 soles y te vas. Ese es un contrato atípico. Se pierde el vehículo, no tienes cómo reclamar, no hay ningún documento. Inclusive te pueden dar un ticket escrito con lapicero, tampoco no tiene validez porque tendría que existir un RUC. Entonces esta clase de contratos pululan en nuestro país. Hay una variedad de contratos, jóvenes, solo para que tengan una idea, les voy a dar una lectura. Hay contratos más comunes: acuerdos prenupcial, anticresis, aras, arrendamiento, comodato, compraventa, depósito, donación, edición, factoring, fianza, franquicia, hipoteca, leasing, obra y servicio, mandato, matrimonio, mutuo, opción, permuta, prenda, préstamo, promesa, seguro, sociedad, transporte, trabajo individual, trabajo colectivo, contrato catering, contrato factoring, contrato leasing, contrato holding, contrato Hong Kong. Todo este sistema de contratos existe en nuestro país. Pero todo este sistema de contratos lo he reducido en dos: contrato típico, que está avalado por la ley, y contrato atípico, que no está avalado por la ley. Entonces esos son los contratos, son acuerdos. Y estos contratos está garantizado por la ley. Tenemos en la parte legal el artículo 1351 Código Civil. Dice lo siguiente: el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Artículo 1352 Código Civil. Los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellas que además deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de multa. También el Código Penal, ¿no? Cuando hay daños y perjuicios, es una sanción penal. Por ejemplo, voy a comentar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, matrimonio es un contrato, ¿no? Matrimonio es un contrato, ¿por qué? Porque es un enlace, unión entre dos personas con capacidad por contraer matrimonio. Hay quienes opinan que el matrimonio no es un contrato, sino una alianza. Bueno, ese es un agregado, ¿no? Pero realmente es un contrato, porque vas a firmar jurídicamente con 20 artículos enlazados. Por eso, cuando hay incumplimiento del matrimonio, produce el divorcio.
y es legal, ¿no? Es un contrato típico. Muchas personas pueden decir, no, bueno, yo me estoy casando por amor, pero el matrimonio civil es un contrato. No existe amor en un contrato. En el contrato se cumplen las normas, se cumplen las reglas, ¿no? Por eso dice, 2 años de separación de cuerpo, el matrimonio ya no tiene validez. ¿Por qué? Porque dice, está reglamentado las normas, ¿ves? Por eso el matrimonio también es un contrato. Es juzgado por las normas. Matrimonio religioso no es un contrato, porque está juzgado por los valores. Va a juzgar la religión, ¿no? Es como la ética, es como la ética. La ética es la ley y la moral te juzga el pueblo, la sociedad. Entonces el matrimonio religioso solo te va a juzgar la sociedad, ¿no? Muy bien, a ver, otro ejemplo por ahí. Por ejemplo, préstamo. Una de las partes, el prestamista, tiene la obligación de entregar el capital que presta, mientras que la otra parte, el prestatario, tiene la obligación de devolver la cantidad prestada, más unos intereses. Por ejemplo, préstamo está reglamentado. Por eso dice, si te van a prestar de acuerdo a su criterio, te van a cobrar los intereses, esa es usura, es un delito civil y penal. Entonces todos esos aspectos, jóvenes, voy a reducir en 2 para ustedes. En contrato típico, contrato atípico. Repito, contrato típico es todo documento tipificado enlazando normas. Y contrato atípico es todo acuerdo voluntario, acto de buena fe, sin normas. También hay contrato privado, donde que tú puedes realizar tu tipeo o puedes escribir caligrafiado, ¿no? Con tus criterios y firmas. Privado. Esos 3 aspectos generales de contrato existen en nuestro país. Ahora me dirijo a las preguntas. Repito. Profesor, una consulta. ¿Ya? Consulta. Profesor, sí, le estaba escuchando atentamente con relación al tema de la usura. Ajá. En nuestro país es sabido, no de hoy, sino de siempre, que los bancos muchas veces abusan Exacto. con la buena fe del Del cliente que sector. solicita un crédito. Y Exacto. para ello no existen las leyes. Yo le escuché que es penado, Sí. pero ¿dónde entran ahí la ley a ejercer? Quisiera Ah, saber su opinión, por favor. ya, perfecto, Gracias. perfecto. Ya, mira, cuando hay usura, Banco Central de Reserva del Perú es lo que avala acerca de las normas, ¿no? Que un porcentaje, 4%, está reglamentado. Esos aspectos vamos a ver en unas próximas clases. Pero generalmente el peruano pues no tiene cultura también de asesoramiento, ¿no? Por ejemplo, dicen, préstame dinero ya, cada mes, cada semana te devuelvo tanto y te pago tanto. Usura. Inclusive los colombianos son expertos en coaccionar a las personas, inclusive con arma, amenaza de muerte. Es un delito terrible. Banco Azteca en nuestro país. Hay muchos bancos en nuestro país que emplean usura, pero eso es por culpa de las partes. Para eso están llevando ustedes el curso conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque firman un contrato. Al firmar un contrato, al aceptar, ¿no? Y te empiezan a coaccionar, ¿no? Decir, te pasas un día, ya te voy a cobrar tanto por ciento. Esos aspectos son usura. O sea, son viveza del banco. Los bancos viven del trabajo de buena fe de los ciudadanos en nuestro país. Muy bien, las preguntas decía, la actividad para esta clase es las mismas preguntas de la clase pasada. 1. Según su apreciación personal, ¿cuál es el objetivo de la ley?
2. Indica tu opinión personal referente a la legislación. 3. Expresa en forma breve qué entiendes por comercio. 4. Según su opinión personal, ¿a qué se refiere tributo? 5. Indica de forma breve qué entiendes relacionado a contrato. ¿Listo? Esas son las preguntas que tienen que desarrollar en Classroom, en plataforma, y me reportan para poder consignar su nota. Y hoy día, con la misma estrategia de la clase pasada, culmino mi explicación, hago un alto en mi grabación de clase y empezamos a compartir para yo consignarles una nota directa de nota sincrónico. Aparte que van a tener su nota que reportan a plataforma, ¿no? Entonces, entonces tienes notas que va a favorecer a tu persona, ¿no? En los diferentes aspectos, en forma directa, sincrónico y asincrónico, reportando a plataforma de Classroom. Brevemente, ¿qué es la ley? Dijimos en la clase pasada, la ley es una regla, es una norma que regula la conducta de las personas. Ya no está aquí en mi diapositiva, porque eso hemos hablado en la clase pasada. Pero estoy repitiendo, para los estudiantes que no han desarrollado todavía su actividad. Tú puedes agregar con tus palabras relacionado a lo indicado. Indica tu opinión personal referente a legislación. Dije que la clase pasada, legislación es un conjunto de normas, son varias normas, se llama legislación. Por ejemplo, la Constitución es una legislación, la Carta Magna es una legislación, Código Civil es legislación, Código Penal, Código de Comercio, y todos los códigos que existen, Código de Ética. Expresa en forma breve qué entiendes por comercio. Dijimos que comercio, eso sí estoy repitiendo por acá, comercio, vamos a retroceder. Listo, comercio, vinculado con las personas que se dedican a comprar y a vender bienes y servicios. Seguimos. Según su opinión personal, ¿a qué se refiere tributo? No lo tengo aquí, pero dijimos que tributo es una acción, es una estrategia que el Estado emplea para requerir, solicitar el pago de las personas, ¿no? Por las acciones de comercio que realizan en el país. O toda persona tiene que pagar impuestos, ¿no? Al ir al cine, pagas su impuesto, al comprar algún producto en la bodega, al cargar gasolina, toda acción, te vas turismo, restaurante, en todo está incluido los impuestos, las tasas que paga la municipalidad, hay potestad del Estado que te cobra los impuestos, y hay potestad de las municipalidades que te cobran las tasas, ¿no? Que es serenazgo, jardines, etcétera, etcétera. En conclusión, el tributo es una estrategia coaccionador del Estado que solicita el pago de la sociedad de los peruanos para mantener el desarrollo social, infraestructura y cultural de nuestro país, pistas, agua, etcétera, a nivel nacional, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Pregunta. Indica de forma breve qué entiendes relacionado a contrato. Dije que contrato es un acto de dos personas por acuerdo, consignan voluntariamente, firman acuerdo accedido, que puede ser típico, atípico, privado, pero es un acuerdo de dos partes, de forma voluntaria. Muy bien, voy a culminar mi grabación para continuar con la clase.